Bendiciones a mis amados y amigos en el Señor Jesucristo. Estamos tratando sobre las parábolas. Ay, Señor, sé tú esto. Ay, Señor. Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos empezando. Hubo ahí alguna fallita al entrar, pero ya estamos en vivo. Hemos estado hablando sobre las parábolas y hemos escogido el capítulo número 12 de Lucas. Y este es un capítulo muy interesante porque el Señor arremete contra la doctrina que los maestros, los eruditos de la ley le estaban enseñando al pueblo como la verdad de Dios. Aunque ellos sabían el corazón del mensaje, ellos preferían seguir parapetando las cosas que habían enseñado como verdad, pero que solamente lo hacían para manipular el pueblo a su favor, para sacar beneficios, la pasión y la avaricia por las riquezas, ¿ya? Y entonces él comienza durante todo este capítulo, en varias oportunidades da ejemplos, uno de ellos con la levadura, sabiendo que una vez que la masa es intervenida por la levadura, le hace cambiar su verdadero valor, su volumen, y que así mismo es lo que ellos hacen con lo que Dios les dice que deben de enseñar a su pueblo. No le dan lo que Dios da. Entonces todo ese capítulo él los pasa llamando hipócritas, ¿ya? Que ellos se hacen delante del pueblo como si fueran los jueces supremos, como si fuera la voz de Dios, pero solamente lo que están acumulando es maldades y por esa razón le sigue dando ejemplos en este capítulo 12 de que cómo esa cantidad de maldades los va a llevar a prisiones eternas, a desgracia por haber ignorado la voluntad de Dios, y les habla del siervo fiel y el siervo infiel, recordándole también a los discípulos que deben de ser vigilantes de la doctrina, de la verdadera acción del Evangelio, y que aprendan a discernir el tiempo en que estamos viviendo, porque la gracia de Dios todavía está extendida para dar perdón, arrepentimiento, para que la gente logre ese cambio tan importante. Y entonces terminamos la última vez hablando de cómo ellos eran capaces de el tiempo, saber cuándo iba a llover y cuándo iba a hacer sol, pero no eran capaces de discernir el tiempo de ese momento, dándoles a entender que ellos no sabían lo que Dios quería hacer, que ellos no podían interpretar correctamente el mensaje porque estaban pensando en ellos, no en la voluntad del Señor. Entonces ahora les comienza a dar a partir del versículo 58 de ese mismo capítulo un ejemplo en donde está de por medio una deuda que un fulano no le puede pagar al otro. Esto lo hace el Señor muy comparativamente con la deuda que nosotros tenemos a causa del pecado, y que si nosotros caminamos y corremos sin usar al único que pagó por la deuda, pues vamos a estar igual que el ejemplo que él va a dar. Y entonces él dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, o sea, es la persona que va a valorar la acusación de la otra persona, que va a determinar el valor de tu culpa para sí mismo enviarte al juez, que es el que va a impartir la justicia para luego meterte en la cárcel. ¿Ya? Entonces Jesús
da el ejemplo con cosas que ellos conocen bajo el gobierno romano de cómo se maneja la ley por ellos. Entonces, dice, mientras estás con esta persona y tú le debes, procura en el camino arreglarte con él. O sea, trata de ponerte de acuerdo mientras estás a tiempo todavía para pedir a socorro, auxilio, misericordia. ¿Ya? Si es, tienes que pedir perdón, pídalo, pero no permitas que te metan en la cárcel y ahí pases tal vez el resto de tu vida encadenado y ahí perezca, desaparezca la paz que puedes tener, desaparezca todas las cosas por las que tú luchas siempre. Ya, por favor, es como si le dijera, no sigas porfiando espiritualmente, ¿no? No sigas porfiando en que tú te puedes justificar delante de mí. No sigas sosteniendo esas cosas que para ti parecen verdades, pero que no lo son, que te las hemos hecho saber y aún así tú sigues lejos de mí. Y no vaya a ser, dice el Señor, ¿no? En pocas palabras, interpretándolo esto aquí, eh, con el ejemplo, ¿no? No sea que cuando tú pienses que no te van a hacer juicio, te encuentres perdiendo, porque todo el capítulo 12 habla de cómo alcanzar esa misericordia y ese perdón por parte del Señor y que aquellos que ocultan para obtener su beneficio también ya tienen juicio correcto, van para el infierno. Ya dice, no sea que después que tú no arregles en el camino, ese camino es el camino de la vida, no sea que te arrastren al juez, el deudor, o sea, a quien le debes el dinero y le pide al juez justicia y este te entrega el alguacil, o sea, el que maneja la cárcel. Y ahí te coloca y te digo que no saldrá de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Una comparación simétrica, esto es como el acusador de nosotros, el que está de día y de noche acusándonos de que somos pecadores y nuestra alma perece, tiene que morir porque no hay nadie que pueda pagar por ella. Es voltear a mirar a Jesús, que fuera de ser nuestro abogado defensor, es nuestro fiscal, es nuestro juez y ya pagó la deuda. Es quitarse el dominio, la autoridad y el poder que puede tener Satanás para nosotros, acusándonos permanentemente mal por nuestro pecado, por nuestros errores. Es como, mira, todavía estás a tiempo de que te arregles conmigo. Yo puedo sacarte libre y que el resto de tu vida no estés atado en cadenas y aprisionado por las huestes de maldad que te van a llevar solamente a sufrimiento, a dolor. Yo, Jesús, como si el Señor le estuviera ejemplizando aquí en esta parábola, soy el único que puede pagar por ti la deuda. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor les está enseñando todo este capítulo 12 sobre una enseñanza que no lleva justificación, sino condena, alterando la palabra de Dios para ellos sacar beneficio. Entonces, cuando estamos viendo este ejemplo, vemos a una persona que le debe dinero a otro, que quiere juzgarlo, que le está exigiendo el pago por lo cual lo está oprimiendo, como lo hace Satanás con nosotros cuando estamos en pecado. Ahora, profeta dice que no hay quien haya sido salvado por Jesús que no peque, no. No hay quien no haga pecado. Todos lo cometemos de una de otra forma, aunque estemos buscando continuamente no hacerlo, mientras estemos en este cuerpecito, vamos a tener problemas con nuestros deseos que nos engañan. Pero tenemos la sangre, tenemos esa cruz, tenemos ese Jesús que no solamente es nuestro abogado defensor, es nuestro fiscal a favor que no nos acusa, al tiempo es nuestro juez que dictamina, no lo toques, él es mío, no le hagas nada, está protegido, tengo mis ángeles alrededor de él para que sean espíritus ministradores a favor de todo lo que él necesite en cualquier situación. No lo puedes tocar, es mío, porque él dice,
oyen mi voz y me reconocen. Ahí está el detalle. Si nosotros queremos ser del Señor y no ser acusados y no estar pendientes de perecer, tenemos que tener un oído que escuche, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Usted puede estar en un estadio y oír miles de cosas, pero usted solamente escucha lo que su torre acá arriba quiere oír. Entonces, si nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, él dice que reconoceremos su voz y lo seguiremos. En cualquier situación que nosotros estemos, tenemos perdón, tenemos misericordia. No nos dejemos arrebatar la paz por el acusador, porque tenemos quien ya lo venció. Pero profeta, es que me encuentro en una situación difícil. Me siento acorralado. Siento que estoy perdiendo. Estás en el campo ideal. Pero ¿cómo así que estoy en el campo ideal? Sí, es el campo en donde levanta tu mirada. Mira hacia allá, hacia donde está nuestro abogado. Está nuestro fiscal a favor. Los fiscales acusan, pero este es a favor. Es como un juez a favor nuestro diciendo no lo toques porque es mío. Él oye mi voz y me sigue. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por eso es que es bien importante reconciliarse con Jesucristo para que el Espíritu Santo pueda llevarnos de continuo a esa salvación eterna. ¿Ya? Porque el Señor no solo le recomienda a los discípulos que están escuchando en medio de la multitud que no pierdan la paz, sino el no entrar en los procesos, al atarse uno mismo a la maldición, culpa de la concupiscencia dominante, que es lo que Pablo llama los deseos engañosos. Son las cosas que él decía ya en Romanos 7, que él estaba en una lucha porque queriendo hacer las cosas de Dios, se hallaba haciendo las cosas que no eran de él. Pero cierra ese capítulo diciendo, ay, gracias a Jesucristo. O sea, una fe que no camine, esto está lejos de la gracia. Cristo es el verbo, la palabra, lo que se envía. Por eso no lo pudieron reconocer, porque Jesús era el enviado. ¿Por qué? Él era el Cristo. Él tenía las palabras que salían, que eran vida. Nosotros tenemos a ese Cristo. Para que los malos deseos no nos gobiernen, ni entremos en pecado. Tenemos que estar juntos, pegados, unidos a Cristo y el Espíritu Santo. Ellos son la reconciliación de la que siempre habló Jesús. Él es el que nos aparta de todas las impurezas, de la inmoralidad sexual, de la idolatría, de la hechicería, de la enemistad, de los pleitos, de los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos, las envidias, las borracheras, orgías y cosas semejantes, decía Pablo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos, la gente dice, mira, la gente piensa siempre en que quiere estar lleno del Espíritu Santo para ver poder, para ver gloria. Pero eso es ignorar que si no estamos llenos de Cristo, vamos a estar en toda esa concupiscencia de la que Pablo estaba hablando. Pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chisme, arrogancia. No participes en estas cosas y borrachera y en promiscuidad sexual y lujuria, en pleitos, envidias, idolatría. Y Pablo nombra ahí una cantidad de cosas, porque ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte de la salvación. ¡Wow! Y Pablo cuando interpreta la salvación es perdón y misericordia a causa del arrepentimiento y poder entender qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento aparece en el griego con la palabra metanoia, que es después de entender que tú estás haciendo cosas que no le gustan a Dios, dejar de hacerlas. Es ese cambio de mentalidad respecto al estilo pecaminoso que siempre hemos hecho. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en la iglesia, muchos todavía conservan hábitos y costumbres que solamente reflejan el pecado.
Y qué cosa más tenaz ver uno creyentes de muchos años y todavía luchando con deseos que los engañan, pero de continuo. Si fuera que de vez en cuando pecó y se arrepiente, no, de continuo. No son capaces de soltarlo. Eso lo único que enseña es que no habita Cristo completamente a plenitud en tu corazón. Porque cuando nosotros somos inundados por las palabras, Cristo es revelación, Cristo es palabras de espíritu que dan vida, que restauran, que salvan, que ayudan, que empujan, que empoderan. Usted no podrá ser jamás lleno del Espíritu Santo si primero no está lleno de Cristo. Porque el Espíritu Santo vino a dar gloria a Jesús y Jesús no es solo, Él era el Cristo. Jesús, Cristo. Jesús, el Cristo. Por eso Pablo lo expresa en Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Pablo está suponiendo, cuando le habla a esta iglesia en Macedonia, oye, ya ustedes entendieron que los deseos engañosos los llevan a pecado siempre, que no los practiquen, que los rechacen, expúlselos de sus vidas, porque si Él te dio la vida de Él, ya no estás más enjaulado para el mal, encadenado a Don Sata y a todas sus huestes de potestades, de maldad en los aires, que a toda hora te tiran dardos encendidos, pero te prenden. Ya no estás en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ya tú sufriste una metamorfosis en donde interiormente sabes que eres de Dios, que Dios habita plenamente en ti. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no te mandan un pitico de Dios, un pitico de Jesús, una chispita de Cristo, un poquito del Espíritu Santo. No, el Dios pleno, el Dios único, viene a habitar dentro de ti. Ahora, no habita en tu corazón, que es parte de tu alma, porque es imperfecta, es impura, no es pura. Él va a nuestro espíritu y desde allí Cristo y el Espíritu Santo comienza a radiar la luz que va a enseñar la gloria que el mundo está expectante queriendo ver. Entonces Pablo dice, todos conforméis a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Fíjate que no le llama que están en el infierno, los hijos de desobediencia. O sea, Dios tiene hijos, pero que esos hijos no obedecen los principios. Entonces Cristo no está en ellos, tienen lucha. Ya te lo he dicho muchas veces, la lucha de nosotros, la mayoría del 99% del 100, no es con el diablo, es con aquí, con nosotros mismos. Somos dominados por nuestros pensamientos, la concupiscencia que está llena de hábitos y costumbres de años de cosas que hacíamos mal y las consideramos normales, pero que delante de los ojos de Dios es una desobediencia operada por el espíritu de maldad que todavía sigue luchando para retomarte porque antes éramos de él. Por eso Pablo dice que el espíritu del mal de los hijos de desobediencia, que todavía el diablo opera en ellos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ah, tremendo. Los deseos de la carne no tiene deseos. Eso es siempre cuando yo comienzo a ver enseñanzas y yo los predicadores que tocan la carne y esta carne y esta carne, digo, este hombre no ha interpretado lo que Pablo llama carne. La carne es ese corazón que solamente anhela los deseos que se hacen a través de la carne. La carne de carne y hueso lo haces tú, el hombre natural. Pero la carnalidad del hombre está en su interior. Tú puedes tener un ladrón, por ejemplo, que estemos en Pakistán o allá con esos salvajes, ¿ya?
y que si robaste algo te cortaron la muñeca de toda la mano. Si él aquí sigue siendo ladrón, aunque le cortes esa mano, él va a robar con la otra, porque su concupiscencia lo domina. El pecado del hombre no está en su cuerpo, con el cuerpo lo hace, pero en donde está es aquí, en la mente del hombre. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo está hablando a gente que ha sido reconciliada por Jesucristo y su sangre, su sacrificio, su resurrección. Y viven bajo la luz del Espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Yo te digo que solamente este versículo debería de llevarnos a otro nivel en las vivencias diarias. ¿Por qué? Cuando tú sabes que tú no habías ni siquiera sido engendrado, que tus padres, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos habían nacido y ya estabas apuntado en el libro del Cordero de la Vida. Sí, los que son salvados por la sangre de Jesús, que en algún momento de su vida iban a conocer lo que Jesús enseñaba y se iban a arrepentir. Ese es el libro del Cordero. Ya ahí están apuntados todos, pero no sabemos quiénes. Eso es la presciencia de Dios. El conocimiento de todas las cosas antes de que las cosas sucedan, Dios las ve. Por eso puedes saber las intenciones de tus pensamientos antes que tú las coloques, igual que todos tus deseos. Entonces Pablo está hablando, le dice, pero Dios, que rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, es a ver que fuimos separados, porque en algún momento de la vida no fue que Dios nos torció para que le amáramos, no. Él vio el momento en que nosotros, en un tiempo de nuestra vida, lo íbamos a reconocer y lo íbamos a necesitar y le íbamos a pedir misericordia, perdón, ayuda, socorro, salvación. Y en ese momento, de ese tiempo de tu vida, fuiste anotado antes, antes de que el mundo fuera. Entonces, poder conocer cómo nos ama el Señor desde mucho antes que todo se formara. Y cómo mi Señor dio la vida por mí muchísimo antes. Dice Apocalipsis que Él fue crucificado antes de crear el mundo. Es que leer eso, capítulo 8, versículo 13. Ay, Señor, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es tan importante no llenarnos la palabra, no llenarnos la mente de palabra, pero palabra o que no entendemos o solamente repetimos como loros, o palabras que no podemos vivir. Y no me cansaré de decirte, mientras tú no sepas el por qué, el para qué y el cómo, tú estás muerto en vida, aunque sepas mucha Biblia. ¿Por qué Dios me está diciendo esto? ¿Para qué me sirve lo que Dios me está hablando? ¿Y cómo Dios quiere que yo lo haga? Esas tres palabras son la clave para vivir en Cristo. El por qué, el para qué y el cómo. Porque en Cristo, por su gracia, hemos sido salvados. Más vale revestirnos de Cristo, dice Pablo en Colosenses. El versículo 3. Es un poquito largo, vamos a parafrasearlo si me alcanza el tiempo, si no lo cerramos la próxima vez. En el capítulo 3, arrancando del versículo 10, dice, y os habéis vestido. Yo recibo al Señor inmediatamente y yo soy vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Esto que escribe Pablo aquí, guiado por el Espíritu, es lo más fascinante para todos nosotros. Porque como te dije al principio, mientras vivamos en este cuerpecito, la concupiscencia que se habitó por tanto tiempo a hacer las cosas equivocadas y en pecado y cometiendo errores, si tú le das un poquitico de comida se va a levantar y no
es que el Señor no nos defienda. Es que en donde está tu mente, ahí estás tú. A donde te lleven tus pensamientos, allí estás tú. Por eso es que dice que somos lo que pensamos, porque eso es lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer. Pero Pablo dice, y os habéis vestido. O sea, si ya yo me quité eso y me vestí del nuevo hombre, un hombre que no es que apenas yo me vista ya es perfecto. No, desde ese momento hasta que yo parta con el Señor, se va a ir renovando hacia un verdadero conocimiento. Y eso solo se hace con la palabra, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Recuerda que en el principio ellos eran a imagen y semejanza, pero hay que saber qué imagen y qué semejanza. Y dice Pablo que es algo que se va renovando a esa imagen y a esa semejanza a la cual Dios nos creó, porque es la única manera de llegar a conocerlo plenamente. Es una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Por qué? Si tú vas a Génesis, cuando el hombre estaba vestido con esa ropita que Pablo dice que nos vistieron ahora, el secreto de la presencia, escúchalo. Ellos hablaban con Dios todos los días, cara a cara. ¿En dónde estás? Le pregunta Dios a Adán y a Eva cuando fue por la mañana a ver si hablaba con ellos. Se habían alejado por el pecado de la presencia ahora. Ellos mismos no querían estar porque se sentían mal, habían perdido el ropaje de gloria. Y cuando perdieron el ropaje de Dios, causa del pecado, salieron desnudos. Nosotros podemos estar desnudos delante de Dios, pero la palabra y el Espíritu es la que nos da ese nuevo vestido. Y entre más palabra y más vida tengamos con el Espíritu, más presencia. Tú no necesitas hacer sacrificios en la carne que te duela, que te molesten, que te atormenten para alcanzar presencia. Tú lo que necesitas es meterte en Cristo, no a leer la Biblia en 6 meses. Eso no tiene ninguna sustancia. Eso es conocimiento. El conocimiento no trae sabiduría, porque la sabiduría es mirar la diferencia que el conocimiento te da para que tú sepas qué es lo que estás del conocimiento recibiendo que tú no haces. Hacer lo que el conocimiento te ofrece para enrostrarte lo que no haces y tú lo haces, eso es ser sabio. Entonces, cuando aprendemos a ser sabio con el conocimiento del Señor, nos llenamos de Cristo, nos llenamos del Espíritu, nos llenamos de presencia. ¿Por qué? Porque tú estás meditando permanentemente, constantemente en lo que tú leíste hoy, en lo que tú meditaste hoy, en lo que tú reflexionaste que tienes que cambiar. Así es que nos vestimos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia ese verdadero conocimiento. Nos vestimos todos los días o nos desvestimos también todos los días, pero se me terminó el tiempo, mis hermanos. Los veo la próxima semana y este viernes con la reflexión que el Señor me dé. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.